Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y, como de costumbre, estoy muy agradecido, pero de verdad muy agradecido de la oportunidad que ustedes me dan cada noche a partir de esta hora para estar en sus hogares comentando temas de el mayor interés para ustedes y para todo el resto del país. Hoy vamos a hablar de economía, un tema que de alguna manera afecta a todo el mundo y le concierne a todo el mundo. Y para ello tengo el gratísimo honor de contar con dos destacados economistas dominicanos. A mi izquierda el doctor Eduardo Tequera y en la esquina el doctor Antonio Siriaco, quien es ahora vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Caballero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias. Cuando hablamos de economía, podemos darle fe al gobierno dominicano cuando habla de que la economía está creciendo, de que ese nivel de crecimiento es superior a la media latinoamericana y que la situación es mejor que en cualquier otro momento reciente. Bueno, yo pienso lo siguiente, yo creo que cuando hablamos de crecimiento ya para el nivel de madurez que tiene la economía dominicana, también hay que hablar de cuáles son los factores que han contribuido a ese crecimiento. Es evidente que la economía dominicana, y eso básicamente se ha estudiado, ha tenido un ritmo de crecimiento promedio en las últimas décadas, incluso por encima del promedio de América Latina. Pero cuando uno observa los factores que han, en los últimos años, que han sustentado ese crecimiento, entonces yo creo que hay que ir viendo las cosas con mucho cuidado. Por ejemplo, durante este periodo ha habido un crecimiento del promedio de 6.2, sin embargo, el ritmo de endeudamiento ha sido también bastante alto, es decir, el endeudamiento durante los últimos años ha sobrepasado más de 10.000 millones de dólares, y eso es un elemento importante. Pero cuando tú observas las variables que han sustentado ese crecimiento, el consumo público ha crecido mucho más que el consumo privado, más de un 58%. Y la CEPAL acaba de dar un dato importante, que la inversión pública en la República Dominicana durante los últimos años no pasa de un 4%. Es decir, que tenemos un porcentaje de inversión pública muy parecido al año 2000. Es decir, que son elementos... Es decir, que la economía está creciendo más allá que la inversión pública. Obviamente, a un nivel más alto. A un nivel más alto, sustentado en el consumo. Y eso no es que sea malo, sin embargo, lo importante es que la inversión juega un rol determinante, porque cuando tú inviertes, tú estás añadiendo capacidad productiva a la economía, y eso se queda en la economía. Pero el país ha vivido en el ámbito de la economía con mucha estabilidad en las últimas 2 décadas, ¿no? E incluso los niveles de inflación se mantienen en un dígito, y hay mucha inversión extranjera que ayuda a estabilizar la moneda. Sí. Yo diría, Miguel, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, el país tiene 20 años de estabilidad política, le doy mucha importancia a la estabilidad política, de más de 20 años, 30 años, estabilidad macroeconómica. Entonces el país tiene unas condiciones generales atractivas, que va más allá de los periodos de gobierno. Ya son varios gobiernos. Después de la última crisis económica, 1990, la crisis bancaria convertida en una crisis monetaria del 2003, vemos de ahí, pero esa fue corta, se recuperó enseguida la economía. Hemos tenido un país estable, y cuando hay un país estable políticamente, sin extremos, ni populismo, ni extrema derecha, ese es el primer factor de crecimiento y desarrollo económico. Así que le doy más que elogio a un periodo de gobierno o a un presidente, es al país, a la nación, que se ha podido producir un periodo largo de estabilidad democrática, política y macroeconómica. Y que todos los plazos que establece la Constitución, incluso para los cambios de gobierno, se han cumplido. Se han cumplido Sí. Conforme a los plazos que da la misma Constitución, ¿no? También, eso es una excepción en América Latina, claro. casi. También, Miguel, el país y los gobernantes, la clase política, ha aprendido que hay que mantener la estabilidad macroeconómica como precondición para el desarrollo, la inversión nacional o extranjera. Y eso más o menos lo han cumplido todos los gobiernos. Pero detrás, muchas veces hablamos, y todo el mundo quiere politizar los periodos de gobierno,
fulano hizo, Leonel Fernández hizo, Hipólito Mejía hizo, Danilo Medina hace. Y en verdad el impulso que lleva la economía es creado por el sector privado. Esta es una economía fundamentalmente privada. Aquí todo lo que eran instituciones del Estado fueron privatizadas o quebraron. Así que el Estado nada más que tiene el presupuesto, el arma, el instrumento, importantísimo. Pero a pesar de eso, yo creo que la presencia del Estado en la vida económica del país es todavía muy grande, ¿no? Bueno, perdón. No. Mira, yo quería decir algo, o sea, con respecto a lo que decía Eduardo, que yo creo que es importante. Porque yo creo que la madurez que ha llegado a la economía dominicana se expresa en la estabilidad macroeconómica. Yo creo que estamos conscientes y se ha aprendido precisamente de la crisis del 2003, la crisis del año 1990. Y eso es algo que dice mucho de los hacedores de políticas públicas y del sector privado. Pero hay un elemento importante, mira, y que es preocupante. Por ejemplo, el crecimiento de la economía ha venido acompañado de un crecimiento del empleo público. Y eso verdaderamente, el hecho de que el sector privado se ha desplazado por el sector público en la creación de empleo, yo creo que es preocupante en ese sentido. Pero los empleos públicos son empleos formales, ¿no? No, es cierto, son empleos formales, pero son empleos de una productividad mucho más baja que la del sector privado. Y también hay muchos empleos que están vinculados con no sé, el nombramiento de un profesor. Sin embargo, también hay otros empleos que están muy vinculados con los aspectos clientelares. Y eso nosotros tenemos que mejorar los aspectos de las instituciones del sector público, que yo creo que es una gran deuda que tiene la sociedad dominicana, mejorar la calidad de las instituciones, ahora, mejorar la calidad del gasto público. Cuando la oposición trata el tema y algunos críticos del gobierno que no son del sector privado, tratan el tema del crecimiento, como es obvio que el crecimiento existe, ¿no? Y todas las estadísticas y todos los indicios apuntan en esa dirección, reconocidos incluso por los organismos internacionales, aducen, sin embargo, que se trata de un crecimiento parasitario, es decir, por el hecho de que está fundamentado en asuntos que no garantizan la sostenibilidad de ese crecimiento en el largo plazo. Pero yo tengo entendido, y así lo dice la historia, que todos los crecimientos de la economía son cíclicos, ¿no? Sí. Incluso en países, naciones como los Estados Unidos, pueden haber 3 o 4 años de crecimiento, luego viene una especie de recesión o una paralización de ese crecimiento y vuelve a crecer, ¿no? Sí. Y eso es normal en la economía, tengo entendido. Sí, es bastante normal los ciclos económicos y por eso hay que preocuparse no solo el corto plazo, el mediano y largo plazo, porque estoy de acuerdo en lo que se ha comentado. Parte de este crecimiento económico que hemos tenido, indudablemente, y creo que el país va bien, creciendo, y es necesario. Para crear empleo hay que tener crecimiento, hay que tener inversión. Ahora hay que tener una economía sana. Y para mí hay tres quistes cancerosos que tiene la economía. Tenemos ya 12 años con déficits fiscales, que se financian con emisiones de bonos externas o internas. Que son deuda. Deuda. Como dijo, el crecimiento de la deuda pública ha sido extraordinario. Solamente en el periodo de los 6 años que tanto pregona Danilo Medina, 12.000 millones, hoy estaba viendo las estadísticas, ha crecido 12.000 millones de dólares. Que lo divide, la deuda pública, que si las divide esos 12.000 millones de deuda pública en los 6 años del presidente Medina, son 2.000 por año. A eso añádele el crecimiento de la deuda del Banco Central y el déficit cuasi fiscal. Ya está en 470.000 millones de pesos de la deuda del Banco Central. Estamos hablando de 11.000 millones de dólares a la tasa de cambio actual. Entonces, el crecimiento ha estado sustentado en deuda pública, en endeudamiento. Y nosotros, como has dicho, la historia dominicana enseña muchas lecciones de cómo la inviabilidad fiscal y la crisis fiscal cuando venga tiene consecuencias políticas históricas. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento con nuestro programa de esta noche.
Siga con nosotros aquí en Edición Nocturna.